Crónicas del encierro. Te damos la bienvenida, Dulce, ¿cómo estás? Muy buenos días y pues, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Hola, buenos días, Romina, buenos días, Daniela. Pues, creo que Daniela esperaba una noticia, cambiar a una noticia positiva, pero pues les traigo también una negativa, pues porque No pues puede este ser. tema es crisis climática, ni modo. Bueno, el tema de hoy es justo Shalala. las lluvias que son cada vez más frecuentes y cada vez más intensas, que están ocasionando inundaciones en México y en el mundo. Vemos cada vez más imágenes de caminos que se vuelven ríos, que se llevan autos, árboles, que entran a las casas y en los negocios. Bueno, solo en esta semana, recordemos que la semana pasada se hizo muy mediático lo de Europa, pero en esta semana y en México, ayer la ciudad de Nogales, allá en Sonora, pues presentó estas imágenes de caminos volviéndose ríos. También el fin de semana Zapopan, Jalisco, se volvió a inundar después de que la semana pasada había registrado también elevados milímetros de lluvia. En Nayarit también se desbordaron unos ríos y por ende vimos estas mismas imágenes. Fuera de México, esta misma semana se reportaron lluvias en Londres, Inglaterra, y en Italia, lluvias que se convirtieron en inundaciones. La semana pasada, ¿no? Y esto se sumó justo a lo que les mencionaba, que se conoció, se dio más a conocer en Europa, pero también al mismo tiempo de que las imágenes estaban viendo cómo se volaban árboles y casas en Alemania, por ejemplo, también en Bombay, India, se veía la gente pues con el agua hacia la cintura, tratando de recuperar sus motos, mismas imágenes en China posteriormente. Bueno, ya con este panorama visual que pueden imaginarse, pues quiero contarles que la Comisión Nacional del Agua y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, este CENAPRED, cuenta justo con un atlas de riesgo sobre inundaciones y pues tiene indicadores de vulnerabilidad de inundaciones en determinados municipios. Ellos tienen detectado 334 municipios, esto implica el 13% del total de municipios que hay en México, que están en un alto índice de vulnerabilidad de inundación, tanto por su localización geográfica como por sus indicadores socioeconómicos. Ante ello, pues sin embargo nos hicimos la pregunta de si México tiene la infraestructura adecuada y sobre todo si ya contamos con índices, con un plan de mitigación y de adaptación, sobre todo al cambio climático. Para ello, platicamos con el arquitecto Elías Catán. Él es especialista en diseño ambiental y tiene un proyecto desde el 2011 para recuperar los ríos que hemos entubado en México, sobre todo en el Valle de México, y que pues al entubarlos la lluvia cae sobre el concreto y vemos pues estas ya tradicionales inundaciones en la Ciudad de México. Vamos a escuchar esta primera respuesta que me da Elías, pues nada alentadora, y posteriormente nos platica el papel crucial de la arquitectura en la mitigación y adaptación al cambio climático, particularmente frente a estas lluvias cada vez más intensas que se vuelven inundaciones. Y en el planeta, ¿verdad? Pero pues medidas, ¿cuáles, verdad? Más bien sería el título. Exacto, estamos... Parecen inexistentes, lamentablemente. Creo que no existe un futuro para la humanidad sin una arquitectura que se integre con su ecosistema y por ende entre arquitecturas y por ende una ciudad viva que reconozca sus bosques, humedales. Justamente este arquitecto habla a lo largo de toda la charla de la importancia de que como ciudades volvamos a ver y a convivir con nuestros ríos y con nuestros humedales por ser justo los reguladores de las lluvias en vez de seguir entubando los ríos. Por cierto, Daniela, Romina, en medio de este reporte quiero recordarles que ya se hizo oficial que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues ya eliminó el Fondo Nacional de Desastres Naturales.
Sin embargo, está planeando justo una alternativa para el presupuesto del 2022 y ya sería la Secretaría de Seguridad Ciudadana la encargada de manejar los recursos para, pues no prevenir, sino ya, digamos, apoyar a las poblaciones afectadas por las inundaciones y también por incendios y demás desastres naturales. Bueno, de estos 334 municipios que la CONAGUA y Senapred han detectado como más vulnerables frente a inundaciones y que pudieran dañar sus viviendas y demás infraestructura como hospitales, como vimos recientemente en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, ubicamos que la mayoría de estos municipios están en la península de Baja California. Si vemos el mapa, está totalmente en rojo. También es el caso de Sinaloa, por supuesto el Valle de México, construido sobre lagos, unas partes de Veracruz y ya en el sureste, en Chiapas y en Quintana Roo. Si la audiencia desea saber a detalle si en el municipio donde vive es altamente vulnerable, la nota de sin embargo está una tabla donde desglosamos estos 334 municipios. Que por cierto sale Zapopan, que les dijo que ya lleva 2 inundaciones recientes, y también sale Nogales, que ayer sufrió estas inundaciones convertidas en ríos que se llevaron impresionantemente camionetas, ya no solo autos. Bueno, Daniela, Romina, así como establecer asentamientos humanos en cerros, como vemos aquí en Cuautepec, en la Gustavo Amadero, o en otras ciudades que se establecen cerca de ríos y por ende cuando se desbordan, como pasó ayer en Nayarit, pues se generan estas inundaciones. La restauración de humedales, en el caso de las ciudades, como el humedal que tenemos en el sur, en Xochimilco, y de manglares, en el caso de las ciudades costeras, que se ubican en más de los 11,000 kilómetros del litoral del territorio mexicano, pues esta restauración es clave justo porque son los reguladores que filtran el agua. Vamos a escuchar lo que nos dice el arquitecto Elías sobre la importancia de los humedales y los manglares, voltear a verlos otra vez en vez de secarlos y construir puentes, como en el caso de Cuemanco. El humedal regula también temporales, ¿no? O sea, parte importante de todo lo que generaban nuestros humedales aquí en la ciudad justamente también era actuar como un tipo de vaso regulador también, porque ayudan a retener una gran tormenta y que no cause inundaciones, ¿no? En el caso de Miami también es el tema de los manglares, ¿no? Y todo el ecosistema costero que sea pero casi depredado en una manera muy, muy severa. Un maestro mío le llama ecocidio. Y exactamente eso es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Regresar la vida en términos de sistema, que es lo que hace un humedal. Regresa un ecosistema lacustre que ayuda a tratar agua, a fijar oxígeno, a fijar CO2, a producir oxígeno, a generar biodiversidad. Ahí Elías mencionaba justo el caso de Miami y rescato este caso porque pues no solo recientemente vimos cómo se cayó un rascacielos dejando pues varios muertos y justo una de las primeras hipótesis es que sí se vio afectado por estar cerca de la costa y sobre todo encima de lo que era un humedal. Justo esta ciudad, sabiendo que es una ciudad costera totalmente vulnerable a huracanes y a inundaciones, ya está haciendo su plan de mitigación contra el cambio climático, que incluso a largo plazo ya está planeando construir carreteras y viviendas elevadas ante el aumento del nivel del mar en unos años más. Daniela, Romina. Finalmente, para terminar este reporte, pues justo de estos 334 municipios vulnerables, la pregunta que le hicimos a la CONAGUA es ¿por qué los catalogan como vulnerables en este atlas de riesgo? Y bueno, nos contestaron que una población, una vivienda, hospitales y demás infraestructura van a ser más o van a ser menos susceptibles de ser afectados por inundaciones en función de su localización geográfica y de sus características socioeconómicas. Esto quiere decir
que es alta la vulnerabilidad en sitios que presentan condiciones más precarias con niveles más bajos de bienestar. Y sobre esto, el arquitecto Elías Catán pues abunda sobre justo la desigualdad de cómo a las zonas con mayores ingresos, con mayores servicios comunes, van a ser menos vulnerables a zonas donde de por sí ya se asentaron en lugares riesgosos, como pueden ser cerros que se deslaven o como puede ser al lado de arroyos o ríos que se vengan contra ellos. Vamos a escuchar. Estamos hablando de que zonas que ya de mayor ingreso tienen más espacios públicos, aparte de una infraestructura más, no sé llamarle, a lo mejor sólida para poder resistir una buena tormenta. Y zonas marginadas, aparte de que la estructura de las casas a veces no tiene la misma cantidad de inversión, tiene mucho mayor riesgo una buena tormenta, aparte de que el territorio alrededor de esta casa carece de mucho espacio público que también puede ayudar a mejorar la retención de agua, por ejemplo. Y donde realmente debemos de empezar a hacer estos grandes humedales. Ahí está la insistencia de recuperar los humedales. Y bueno, esta cuestión de la desigualdad yo lo veo a unos pasos. La localidad de Cuautepec, que está instalada sobre un cerro, hace un par de semanas se volvió a inundar porque se desbordó el río y pues el agua bajaba hacia las casas, así, mientras que en colonias un poco más abajo pues no se vio como tal la inundación, a pesar de que la lluvia fue en la misma zona. También platicamos con la meteoróloga Marta Llanos, justo para preguntarles el papel de la meteorología en medio de estas cada vez más intensas y extremas lluvias que van a ocasionar inundaciones atípicas. Ella coincidió en que, sumado allá a la crisis climática, pues el error ha sido también que la humanidad ha ido construyendo sus propios riesgos desde la época de Tenochtitlan a la fecha. Y bueno, ella propone lo que ya se ve en Sudamérica, que son alertas tempranas comunitarias, que consisten en que colonias en áreas altas alerten a las colonias que están abajo para construir barreras. Para finalizar este reporte, escuchemos la postura del arquitecto Elías Catán respecto al puente de Cuemanco, que ya les mencionaba, que sucede esta construcción ya casi a punto de finalizar en Xochimilco, como a pesar de ser un área natural protegida, pues están construyendo ahí un puente vehicular y secando prácticamente este humedal que, como ya escuchamos a lo largo del reporte, es básico para mitigar el cambio climático frente a las inundaciones. Yo me he mantenido vocalmente opuesto al puente Cuemanco, porque es lo que mencionamos, una ciudad no es viable si sigue invirtiendo en autos. Una ciudad debe de primero, ¿sí?, invertir donde la gente está. El 80% de la gente se mueve en transporte público. El dinero, todo el dinero de Cuemanco y lo que traen programado de duplicar los segundos pisos vehiculares, se debería de ir primero al transporte público masivo y alternativo. Pues ahí está, Romina, Daniela, ¿qué piensan de estas inundaciones vistas aquí y en el mundo? Fíjate que yo me estaba acordando ahorita que siempre se ha hablado como de las causas de la migración, sobre todo de la gente pues más pobre,
se hablan que siempre son pues cuestiones económicas, de ir a buscar un trabajo, un mejor trabajo, ganar en dólares para después ya regresar, pero hay un factor que hay veces que no se le da como el foco necesario, que son las cuestiones climáticas, y es justo lo que comentabas previamente, Dulce, que son en las colonias más rezagadas, en las que menos invierten, no son las capitales ni las grandes ciudades, sino las zonas más rezagadas, que como no tienen inversión, pues resienten más los efectos de este clima dramático, que puede ser de una lluvia en exceso o de la ausencia total de lluvia, pero pues sí se ve reflejado en la calidad de vida de las personas, y pues gran cantidad de gente que decide emigrar, pues es justo por los efectos de los desastres naturales y el cambio climático, es tal cual, y sí siento que hay veces que no se le pone demasiada atención a ese factor. Sí, claro, o sea, ya el concepto migración climática ya está aceptado a nivel internacional. Son casos que vemos, por ejemplo, en Centroamérica, que por su localización geográfica son muy afectados por los huracanes, y ya no solo es por violencia y pobreza que necesitan salir de sus hogares para pues buscar mayor calidad de vida. Hace poco también escuchaba sobre el caso de, ustedes recordarán el huracán en Guerrero en el 2013, Irma y Ingrid, no recuerdo en este momento sus nombres, pero fueron muy mediáticos en el 2013, que hasta la fecha sigue afectando y que ocasionó migración climática de estos huracanes en Guerrero. Y lo vemos también de Asia hacia Europa, y es algo que vamos a seguir viendo conforme se vayan acentuando estos fenómenos naturales, y sobre todo si no vemos métodos de adaptación al cambio climático como México estamos careciendo. Exacto. Ingrid y Manuel, te dice María Carolina, son los desastres a los que te referías, Ingrid y Manuel, sí. Claro, Dulce, muchísimas gracias. Gracias por tu reporte el día de hoy aquí en Café y Noticias, y nos vemos el próximo miércoles. Ya está, ya va a ser agosto. Cuídense mucho y bonito día.